Bienvenidos estudiantes más o menos a parte 2 de las exploraciones de los europeos en las Américas. Vamos a enfocar hoy en Norteamérica específicamente y el Caribe. Es diferente porque diferentes países en Europa están poniendo sus colonias en esas territorios en vez de los españoles y los portugueses en Latinoamérica. Entonces, tenemos algunas diferencias y algunas semejanzas también, pero muchas semejanzas con respecto de las ventajas de los europeos tenían en estas interacciones con las indígenas de las Américas, principalmente la pólvora. Otra vez es algo que ayudó el crecimiento de muchos imperios durante este periodo 2. Otra vez las enfermedades que mataran como a la 90-95, algo así, porcentaje de las indígenas. Y una cosa diferente es que en vez de tener reinos centralizados como el imperio de las aztecas y las incas en Sudamérica, habían muchos más diferentes gobiernos y tribales en las partes de Norteamérica. No es decir que no habían imperios grandes, pero son muchos más en número, entonces es un poquito más fácil de tomar la tierra. Y como podemos ver en el mapa, los españoles y los portugueses están acá en Latinoamérica y los franceses tienen el territorio de Luisiana y el río de Mississippi, y la Inglaterra está empezando el proceso de construir lo que reconocemos hoy de los Estados Unidos con las 13 colonias en el este, la costa este de Norteamérica. Entonces, el sistema de gobierno que establecieron en el mundo nuevo, había menos control directo. No tienen estos virreys que hemos visto en Latinoamérica. Ahora las colonialistas tienen sus propios gobernadores. Tenemos 13 colonias distintas acá, las primeras 13, entonces hay 13 virreyes en este sentido, pero no son virreyes, son gobernadores. Entonces, últimamente son debajo del control del rey, pero otra vez cuesta mucho tiempo de llegar en las Américas desde Europa. Entonces, el proyecto es diferente también. En vez de usar las personas indígenas como labor principal, realmente están intentando de matar y establecer su territorio y empujar las indígenas al oeste a territorios nuevos y establecer la colonia protegida sin la influencia de las indígenas. Entonces, esta es una diferencia grande. La economía es también, tiene la influencia de mercantilismo, pero no es tan estricto como los españoles o los portugueses. Es decir, que en vez de simplemente sacar las materiales primarias, van a tener empresas y específicamente los países del norte de Europa, Inglaterra, Francia y Holanda, tenían un sistema nuevo que se llama las sociedades de las acciones. Entonces, en inglés es un joint stock company. Y esta estrategia es interesante porque el rey va a escribir un mandato, una carta estatuaria, una carta oficial que dice que solamente una empresa sola puede tener un monopolio sobre un tierra, un parte del negocio. Entonces, las personas que están interesadas de pagar por este parte de la empresa pueden contribuir como $1, $2. Pues realmente no existen dólares americanos, pero monedas de apoyar estos viajes, porque es súper caro de poner un barco y hacer un viaje. ¿Y qué va a pasar si el barco desapareció o algo así, o nunca llega en el otro lado del mundo? Entonces, si estos individuales que están contribuyendo su dinero no reciben nada en el otro lado, no hay mucho riesgo. Pero cuando hay muchas personas que contribuyen a este proyecto, es
el riesgo está propagado por todas esas personas y cuando regresan con recursos naturales, algodón, café, lo que sea, las personas que al principio contribuyeron su dinero van a recibir un parte. No tanto como el rey, porque él es el último beneficio de estas fábricas, estas compañías tempranas durante este tiempo. Entonces es distinto de la estrategia económica de los españoles y los portugueses. Entonces, la cultura también cambia mucho durante este periodo. Otra vez tenemos el sistema de labor obligatorio y principalmente la cautiverio o chattel slavery en inglés. Entonces, los seres humanos estaban pensados como propiedad personal, no eran durante este tiempo seres humanos, son tal vez un producto en la mente de los europeos. Entonces, el pasaje medio que está dominado por los portugueses, porque recuerden de este Tratado de las Tordesillas, que en el este de esta línea imaginaria existe los territorios de Brasil. Entonces, están tratando de capturar tantos esclavos del oeste de África. Y este viaje a las Américas es tan peligroso. Es algo de los crímenes más peores y difíciles de imaginar en la mente. Es imposible de describir los crímenes y delitos y deshumanidad en solamente un video. Entonces, como ustedes pueden ver en un barco, estas líneas representan seres humanos, esclavos, que están más o menos arriba de otros. Entonces, el proyecto es de tener el número más grande de esclavos porque otra vez cuesta como meses de hacer este viaje. Si alguien está enferma o no puede trabajar o está intentando de resistir, van a tirarla fuera del barco y va a ahogar. Entonces, había resistencia. Es importante de reconocer si esas personas tienen la habilidad de resistir en ciertos momentos, pero es tan peligroso. Es algo que muchas personas simplemente no tenían derechos o posibilidades de resistir, pero existía y es importante de anotarla. Y cuando llegaron en las Américas, había una pérdida de la cultura casi 100%, en el sentido que no podían tomar cuenta de su nombre. Las personas en los europeos van a cambiar los nombres de los esclavos. También no van a permitir de discutir su historia, de leer, de practicar su religión. No había ninguna libertad como así. Entonces, si tuvieran hijos, sus hijos van a estar propiedad de los europeos también, eran todavía esclavos. Y había mucha brutalización psicológico y físico. Como pueden ver, detrás de este esclavo, las marcas son de los golpes que usaban por castigos durante este tiempo. Y había muchas violaciones de las mujeres. Tenemos presidentes que tienen hijos que son de la raza mezcla porque están violando a sus esclavos mujeres. Y también muchos estereotipos durante este tiempo porque es un proyecto más grande de controlar a la gente, de decir que esas personas no son humanos, son bajos de nuestra raza. Entonces, podríamos ver los estereotipos que consiguen hoy en día. Es muy triste. Y este no era poco tiempo, eran más de 200 años simplemente con la esclavitud. Habían como un siglo más de un sistema que tenemos entre más o menos la libertad hoy y también la esclavitud. Entonces, generaciones, antepasados y muchas personas diferentes eran parte de este sistema. En total, habían 12 millones de esclavos. Tenemos fuentes que dicen que 10.5 millones de euros vendieran en un mercado grande de seres humanos y millones más nacieran dentro del sistema. Entonces, por
esa presencia de las personas África, había una mezcla grande con la cultura europea y algo muy interesante de este viaje del pasaje medio es que personas trajeran algunas comidas como, no sé cómo se dice en español, pero okra, llegó en las Américas porque los esclavos pusieran algunas semillas en su pelo durante el viaje y lo guardó seguramente de cosechar en las Américas, de traer su cultura. Entonces la música, la religión también todavía sobrevivió este viaje tan brutal. Para decir un poquito más sobre el espíritu de la resistencia, es decir, que había resistencia en ciertas formas. Entonces, necesitamos reconocer que era súper difícil de organizar la resistencia. Había mucho riesgo, obstáculos geográficos, es difícil de cruzar un sierra de montañas, de escapar a Canadá, lo que sea. O también había la presencia del miedo casi 100% del tiempo. Entonces, tenemos fuentes que dijeron que 313 rebeliones documentados pasaran en la historia de los primeros como 200, 300 años de la esclavitud. Entonces, habían mucho más en el Caribe también y había algunos ejemplos famosos cuando los esclavos se unían y juntaran contra el control. Entonces es importante de reconocer también. La clase social es un poquito diferente de lo que hemos visto en Latinoamérica. La sangre mixta no es algo que realmente existe en el sentido que está reconocido. Tuvimos una regla de una gota, en inglés one drop rule, que dice que si tienes cualquier sangre afuera de la raza europea, que no eres de Europa. Simplemente si tienes un antepasado en su línea que era de una persona indígena de las Américas o una persona de África, no cuenta como eres un europeo. Necesita tener sangre pura en este sentido. Entonces, no tenemos espacio por las personas de la raza mixta en los Estados Unidos, o no eran los Estados Unidos durante este tiempo, pero es tan importante la raza en sus oportunidades de obtener dinero, de obtener un trabajo, de subir en el sistema de las clases. Y necesitamos esperar hasta que el año 1964 de reconocer la habilidad de casarse con una persona de la otra raza. Es importante distinguir entre Latinoamérica porque no había tantas oportunidades de tener una relación pública con una persona de otra raza. Y este es algo que apreció un libro durante el tiempo del presidente de Lincoln que dijo que la miscegenación o el acto de casarse con una persona de otra raza era ilegal y no era permitida. Finalmente, tenemos algo parecido con Latinoamérica con respecto de la religión. Necesitamos recordar que había una fuerza de una inspiración de llegar a las Américas por parte de escapar la persecución religiosa. Muchos europeos vinieron específicamente a Norteamérica de establecer una colonia fuera del catolicismo, de crear su religión nuevo. Y por eso, con más tolerancia religiosa, vamos a ver una mezcla de algunas tradiciones y fees del Caribe y también los franceses que crearon voodoo, que es una mezcla del vodú del oeste de África y en algunos elementos de cristianismo. Esta figura acá, muy parecida a la Virgen de Guadalupe, es la Virgen de María y también este es el bebé Jesús. Entonces tenemos en el color del piel representado por África y también esta tradición del cristianismo. Entonces había otras formas de sincretismo en diferentes partes de las Américas.
Principalmente, gracias por escuchar. Espero que ustedes anotaran algunas diferencias y semejanzas de los otros proyectos coloniales en las Américas y nos vemos por la próxima lectura.